Eso me hizo pensar que lo que yo he debido hacer es pedirle a aquellos que tienen el don de la palabra, y hay muchos aquí, pero bueno, por lo menos a los amigos, al mismo Rafael, a Gabriela Kisser, a Luis Enrique Pérez Oramas, que también lo tenemos por aquí, que me hicieran ese quite. Pero bueno, yo no puedo evadir mi responsabilidad institucional y me toca presentarte, Mafe. Yo no quisiera leer un currículo frío y distante diciendo, no sé, cuáles son tus logros, tus desempeños, los libros que has escrito. O sea, eso me parece un poco frío y creo que no le hace justicia a lo que significa leerte y escucharte. Solo aquellos que hemos tenido ese placer de leerte y escucharte sabemos lo que, o entendemos esas palabras que dijo Rafael ayer, o sabemos la imposibilidad que es, o por lo menos para mí, de dar una semblanza tuya o intentar presentarte. Yo no tengo las habilidades de Rafael o de Gabriela o de Luis Enrique. Yo creo en todo caso que todos los que están aquí saben quién eres o se han inscrito porque quieren oírte, porque te han leído, porque te han escuchado, y los que no lo han hecho al salir de esta clase de hoy entenderán lo que estoy diciendo. En todo caso, en la última clase de Gabriela Kisser, Jos, que está por ahí, hablaba de que estas clases permitían hacer alma, y yo creo que así es. Creo que todos los que estamos aquí hoy nos iremos con esa sensación. Dicho esto, pocas cosas más. Debemos estar con el micrófono apagado, porque sobre todo a los venezolanos les cuesta mucho la conexión. Vamos a tener la clase de Maffer y escucharla de principio a fin. Y posterior a la clase, escuchar las inquietudes, las preguntas, los comentarios, compartir un poco lo que la gente quiera compartir. Y por último, Maffer, te lo he dicho en privado, pero te lo digo públicamente, para la Sala Mendoza, para mí en particular, para Cecilia y para todos los que estamos aquí, para Luisa, su presidenta, que por aquí está. Es un enorme placer que tú hayas aceptado y un privilegio enorme que tú hayas aceptado la invitación que hiciéramos desde la institución para que dieras este curso. Así que una vez más, Maffer, y en público, gracias. Y ya te dejo la palabra a ti. Puedo hablar, ¿verdad? Ya te toca, ya te dejo, te paso la batuta. Bueno, gracias Patricia, gracias a ti, gracias a Cecilia, gracias a Luisa, gracias a la Sala Mendoza, pero estas gracias son muy especiales para mí, porque son unas gracias que vienen de muy lejos. Para mí es realmente un privilegio estar en la Sala Mendoza, porque fue en la Sala Mendoza donde yo hice, vamos a decir así, mis pininos en cuanto a vínculos con el arte, y es de eso que vamos a hablar, junto con el Museo de Bellas Artes y el taller de mi mamá. Son los tres lugares donde transcurrió mi primera, casi, no juventud, adolescencia. Fue en esta Sala Mendoza donde aprendí a ayudar a montar una exposición, a rodar un nylon y a acompañar a Miguel Arroyo y aprender de ver cómo él movía una pieza de cerámica medio centímetro, pensaba un rato y decía no, y eran 2 centímetros. Íbamos la noche antes de una exposición que se inauguraba al día siguiente. No contento con eso, regresando de la arepera, decía vamos a volver a pasar por la sala porque hay algo que no está bien. Y en ese momento había que descolgar un cuadro o mover una repisa, porque recordaba que y tenía razón, había que hacer ese movimiento. Entonces, la Sala Mendoza para mí es eso. La Sala Mendoza era la del edificio de las fundaciones cuando en mi adolescencia estaba comenzando
eso de lo que quiero hablar con ustedes en estas sesiones, un mundo de arte. Un mundo de arte ligado sobre todo a este país y a lo que estaba pasando en este país. Entonces, por eso doy las gracias. Por eso te doy las gracias, Patricia, también por estar al frente de la sala ahorita y porque los que están ahorita en la sala no han dejado que eso se pierda. Han mantenido esa antorcha. La vanguardia aquella de esos años tuvo su retaguardia. Y esa retaguardia da fruto, porque es la que llega justamente, es la que estaba en la cola. Y hay un momento dado en que es la cola la que tiene que tomar la cabeza. Entonces les agradezco muchísimo esta invitación. El otro agradecimiento infinito también es con la audiencia. Saludo en primer lugar y les agradezco a los que no conozco y haré lo mejor posible por no defraudar y tratar de compensar un poquito con algo la cantidad de exageraciones y barbaridades que han dicho. No crean nada de eso. Simplemente me gusta lo que hago. Me gusta el arte y me gusta dar clases y me gusta que a la gente le guste el arte. Y entonces ahí se acaba todo. Y si uno tiene eso, yo creo que las demás cosas van saliendo. Lo que debo agradecer por encima de todo y saludar es la presencia de tanta gente que quiero mucho. Mi mejor currículum está allí. Está en volver a ver estas personas que conocí en la escuela de letras, la mayoría de ellos cuando eran estudiantes de letras o muy cercanos a los estudiantes de letras. Y para mí, mi mayor currículum ahorita es haber escuchado las clases de los que en un momento dado fueron alumnos míos. Ser alumna de Rafael Castillo. Yo fui alumno de Rafael Castillo, él no lo sabía desde que él empezó a estudiar letras, desde que se sentó en mi primer curso de teoría literaria. He seguido y he sido alumna y ahora ustedes verán cómo intento seguir el hilo que ella nos dejó, Gabriela Kisser, con el curso sobre Rilke que acabo de hacer con ella. Y hacemos otros cursos, menos visibles permanentemente. Y así como están Rafael, está Gabriela, sé que también en la lista estaba Diego Arroyo, otro de los que también le he escuchado clases. Bueno, y así, y tantas otras que aunque no les haya llegado a escuchar las clases, los he sentido siempre presentes en cada clase que doy, recordando los trabajos que me hacían, que eran lo mejor de esa clase. Y entre ellos está, por ejemplo, Roberto Martínez, con sus inolvidables trabajos sobre Conrad y Dostoyevsky. Cuánto he aprendido yo de todos ellos. Entonces, es por eso que doy las gracias. Y por esa razón quería comenzar hoy, la sesión de hoy. Qué bueno que la Fundación organizó bloques de 5 clases, porque la primera es siempre una introducción. Hoy lo que espero hacer es una introducción que de hecho sea leer el programa. Leer paso a paso el programa con ustedes. Espero que no les fastidie demasiado. Y esa lectura del programa o ampliación del programa tiene que ver porque una cosa es lo que uno programa y otra cosa es lo que en caliente, los días antes de que se acerque el momento de encontrarnos, las cosas van variando, porque cuando uno hace el programa, uno recuerda cosas y empieza a releer cosas. Y ya cuando se acerca el día de la corrida, ya con el toro enfrente y la muleta en la mano, las cosas han cambiado. Uno se da cuenta que tiene que dar otros pases porque ese toro necesita otros pases. Si yo hubiera visto la lista de los alumnos, menos mal que no la tuve. Una semana antes, te pido un mes más de clase, de espera, para dar el curso. Hubiera tenido que leer otras cosas más. Pero por esa misma razón, en esta introducción, yo quería introducir, hacer una pequeña recapitulación con la manera de trabajar en este tipo de cursos. Y en esa recapitulación voy a leer porque si no me extendería demasiado. Yo tiendo a hablar demasiado y me tienen que hacer señas aquí cuando la hora empiece a transcurrir. El espíritu con el que organizo estos programas y me gustaría que compartiéramos esta idea de este tipo de cursos, porque el grupo es muy heterogéneo, con excepción de los que ya me conocen. Necesito hacerle como un puente a los que por primera vez
esto me conocen, porque en verdad, menos mal que no leíste el currículum, porque en mi currículum se lee en una ficha. Mis libros no pasan de 3 o 4. Entonces, en el fondo, tengo que decirles lo que para mí es este tipo de curso. Y les leer brevemente, media cuartilla, el curso largo de arte y poesía que dicté durante 1 año y medio más o menos en la Escuela de Letras, hace poco, hace 2 años. La universidad no es una fábrica de profesionales y su función docente se continúa en esos y estos, la sala por ejemplo, estos corredores por donde circulan las inquietudes y las controversias intelectuales del momento. La función docente se cumple cabalmente en toda actividad que estimule el estudio más allá de lo indispensable. Y que despierte la sensibilidad de los estudiantes e impulse el interés de los profesores más allá de las fronteras de sus especialidades y de los proyectos personales. Este curso quiere ubicarse dentro de ese tipo de actividad voluntaria, pero no por eso menos indispensable. Algunos dicen, voy a este curso por gusto, por placer, y creo que la más legítima de las motivaciones, no solo para estar aquí, sino para el estudio en general, es esa. Este curso quiere preservar algo de la gratuidad con la que uno se acerca al estudio, lo desinteresado del saber, porque así se decía antes, para referirnos a necesidades muy básicas y por lo general necesidades ignoradas, necesidades no utilitarias, pero no inútiles. Estudiar algo por gusto y con gusto, con alegría y por placer, no está reñido, señores, con el interés, la seriedad, la constancia y esas devociones que implica la vocación, cualquiera sea la vocación de los presentes. Entonces, quisiera acompañar este preludio con un epígrafe. Los que escucharon el programa de Rafael ya saben mi afición a los epígrafes. Un epígrafe no podía faltar de Rafael Cadena, de un poema que aparece en Gestiones. El epígrafe dice: las rupturas salen a perseguirnos. De eso se trata. En este curso, las rupturas van a salir a perseguirnos y nosotros las perseguimos atrás porque estamos en la retaguardia. Este epígrafe pertenece a un poema que se llama Moradas, el poema con que concluye justamente Gestiones. Y ese poema concluye, comillas, otro epígrafe, en medio de la incertidumbre. Y es así como arrancamos y es así como vamos a terminar este curso. No puedo ofrecerles otra cosa. Y por lo tanto, adelantémonos un poquito a eso que dice el poema de Rafael, que sé que todos ustedes lo van a buscar esta tarde. Moradas en Gestiones. Y más abajo dice Rafael: lo andado nos sitia. Y enseguida pregunta: ¿quién nos sostiene abajo? Bien, hasta ahí los epígrafes de Rafael, podríamos seguir. Pero lo cierto es que con esto yo lo que quiero es situarnos en el momento en que estamos hablando de estas cosas. Un momento, creo yo, para seguir con imágenes, en que hemos deshecho las amarras y navegamos al pairo. Esa es la verdad. Sin instrumentos. Con pilotos que se guían, creen ellos, por instrumentos y que están quizás perdidos en el cosmos. A nosotros, ¿qué nos queda? Una caja negra con datos seguramente inservibles. Antes no era tan complicado armar un curso. Esto que les acabo de describir con esa imagen
de navegantes naufragados. Esto es para situarnos un poco en la situación en que estamos los que tenemos que armar un curso sobre este tema en estos momentos. Antes no era difícil armar un curso de historia del arte, comenzando que era un curso de historia del arte. Y bastaba una cronología, y pasábamos como un tren a través de los siglos. Cultura tal, época tal, estilo tal, escuela fulana, fulano, mengano, vínculos contemporáneos de esos fulanos y menganos, con filósofos, con escritores, con músicos. Y en medio de todo eso, sin duda no puede faltar la influencia que sufrieron de los eventos históricos. Las guerras, las revoluciones, las pestes, las hambrunas, las invasiones, los inventos, los descubrimientos, los zooms, determinismos sociales, ideológicos o tecnológicos que lo explican todo o lo explicaban todo. Análisis, aplicábamos cualquiera de los que teníamos a mano, análisis formal, técnicas materiales, todo eso se encargaba de lo que llamábamos la dinámica de los estudios. Y si algo quedaba por fuera de todo eso, teníamos el santo remedio que se llamaba la psicología. Pero no es eso lo que quiero. No es eso lo que yo quiero con este curso, porque quiero quedarme en ese naufragio, con esa caja negra, con datos inservibles. Quiero realmente quedarme con lo que ese tipo de cursos dejaba por fuera. El asombro, la aventura y la belleza del encuentro con el mundo de arte. Esos latigazos, no tengo otra manera de llamarlos, asombro, aventura, belleza, esos latigazos donde creo que el arte sucede. Y creo que de las cosas que ayudan a acercarnos a ese punto en que el arte sucede es, continuar, retomar el hilo que nos tendió y que nos dejó Gabriela en su curso sobre Rilke, Cézanne y Rodin. El título de la sesión de hoy es Art Happens, y creo que lo que les he estado diciendo antes tiene que ver con la manera en que it happens, ¿no? Y Gaby, nos colocó lo que llamamos taurinamente, nos colocó el toro en suerte. Y ahí es donde yo quiero retomarlo, y por eso voy a comenzar recordando algunas de esas citas de las cartas de Rilke sobre la pintura. De pintura, lo que estudio, pues a pesar de todo, ante los cuadros, permanezco inseguro y no aprendo bien a distinguir entre los buenos y los que no lo son tanto. Confundo constantemente los más antiguos con los más recientes. Lo que yo reconocí fue el viraje que constituye esta obra. Pero Rilke no está hablando, los que estuvimos en el curso de Gaby recordamos que Rilke no estaba hablando de un viraje histórico, una escuela nueva, no, un viraje interior, un cambio en él. Y nos está diciendo Rilke, pero eso podría decirlo cualquiera de nosotros sin ser Rilke, sin escribir y sin pintar. Cualquiera de nosotros que se acerca a ese momento en que la pintura de Cézanne happens, podría decir esto. No es la pintura lo que estudio. A pesar de todo, ante los cuadros permanezco inseguro. Y todavía no distingo bien, les aseguro que es así, con todo lo que me gusta Cézanne, cuáles serán lo que los expertos llaman los buenos y los que no lo son tanto. Y si lo sé, es porque lo he leído en los grandes catálogos.
porque lo que me dice mi vínculo, mi relación con los cuadros de Cézanne, esto a veces no se atiene ni se aviene con lo que dicen algunos de esos expertos y a veces tampoco con lo que dice el propio Rilke. Él habla de unas naturalezas muertas que en verdad a mí no son las que más me gustan. Esto, para mí, es un árbol que está en el Museo del Hermitage y que pude ver durante 3 o 4 días en una gran exposición de Cézanne en París hace muchos años. O los 4 que podía ver casi todos los días durante, gracias a Dios, muchos años en el Cartel Institute. Y ya con eso tenía Cézanne para toda mi vida. Esto, antes en esa misma carta, Rilke había dicho, y Gaby nos la leyó, como lee ella las cosas, no atropelladamente así, sino con ese ritmo y ese tono con que nos lee Gaby. Antes, en la carta había dicho Rilke, yo no podía decir hasta qué punto se había llevado a efecto en mí la inmensa evolución alcanzada por las pinturas de Cézanne. En de nature qui ne sait pas lire son écriture. Él estaba, Cézanne, convencido de que fueron solo razones personales, interiores. Ah, no, él estaba, no, yo estaba, perdonen. Dice Rilke, yo estaba convencido de que fueron solo razones personales, interiores, las que me hicieron detener contemplativamente ante unos cuadros que poco tiempo antes yo no les habría dedicado quizá, sino un fugaz interés, y sin volver luego para mirármelos con una apasionada curiosidad. Fíjense lo que está diciendo Rilke, que él, hasta hace poco, juraba que su interés por Cézanne se debía a él, a algo que le estaba ocurriendo a él, a algo que le estaba sucediendo y que no era culpa, vamos a decir así, asunto que hubiera hecho la pintura de Cézanne en él. Él lo dice así claramente, por eso quise releer la carta. Cuando Gaby estaba diciendo esto, yo estaba extasiada, recordando, yo había leído y dije, no, aquí está, y ya yo sabía que tenía que dar este curso, y ya yo sentía que ahí estaba yo haciendo la cola del papagayo para de alguna manera prolongar lo que ella estaba volando ahí en el aire. Entonces estaba convencido, dice Rilke, que eran razones personales e interiores los que lo hicieron detenerse de manera contemplativa frente a un Cézanne. Y además estaba convencido de que antes de que a él le ocurrieran esos cambios, él no le hubiera dedicado a Cézanne sino un fugaz interés. Lo que quiere decir que en esta carta lo que le está diciendo a Clara es que eso no es así. Es que ahora se da cuenta que fue la pintura de Cézanne la que excavó y creó ese viraje en él. Eso que él se estaba atribuyendo a la vida interior fue la pintura de Cézanne. Algo que tampoco podemos calificar como parte de esa especie, yo no sé cómo es que es el título, la pasión, la locura de las influencias. Más adelante, y con esto terminamos la cita de la carta, dice algo todavía más interesante para todos nosotros de ahora en adelante. Dice Rilke, por eso debo andar con prudencia en lo de tratar de escribir sobre Cézanne, lo que naturalmente me tienta mucho. No, debo comprenderlo de una vez. Aquel que entiende los cuadros desde razones tan personales no tiene derecho a escribir sobre ellos. Nadie le hará justicia mayor que el que sencillamente sepa atestiguar su esencia, sin ver en ellos otra cosa o algo más que hechos. Pero para mi vida, este inesperado contacto y el modo en que se produjo y desarrolló aporta
muchísimas ratificaciones y conexiones. Bueno, esto es una maravilla. Todos tenemos algo que arrancarle a estas palabras de Rilke. Cuando él dice, no tenemos derecho a hablar de la pintura de Cézanne, o de la pintura de cualquiera de esos que en verdad son los que pintan. Y eso hablaremos en la próxima clase, porque en el fondo los grandes siguen siendo grandes. Entonces, lo cierto es que cuando él dice, debo comprender de una vez que el que entiende los cuadros desde enfoques tan personales no tiene derecho a escribir sobre ellos. Basta, como dice él aquí, con que sencillamente sepa atestiguar su presencia sin ver en ellos otra cosa o algo más que hechos. Hechos. Entonces, eso se las trae. Por eso, art happens. Pero lo mejor es que al final él dice, eso sí, para mi vida, este inesperado contacto y la manera en que se produjo, fíjense, primero el respeto, la reverencia por eso, y yo no voy a poner ahora a Cézanne al servicio mío, y yo no voy a estar escribiendo un libro sobre Cézanne o sobre quien quiera que sea que me haya, yo no voy a escribir un libro sobre Roscoe para hablar de lo que Roscoe hizo conmigo, no. Yo lo que me interesa es cuando se escribe sobre Roscoe, que se respete a Roscoe y que cualquiera pueda sentir lo que hace, hizo y podría hacer con uno Roscoe. Ahora, en mi caso, sí tengo que decir, para mi vida, este inesperado contacto, subrayemos esto, contacto, y la manera en que se produjo y se desarrolló, fíjense que hay una relación como, si no sabemos que es Cézanne un cuadro, creemos que, no sé, que es una novia, ¿no? Que es algo muy especial que se ha desarrollado allí. Eso aporta muchísimas ratificaciones y conexiones a su vida. Entonces, de eso se trata este curso. Les hice una pequeña presentación, tengo que irme, vamos a ver si aprendí la lección, Cecilia. Aquí, share screen, y yo quería recibirlos con esto, pero esas cosas nunca salen como uno quisiera. Aquí voy. ¿Dónde es que voy? ¿Dónde es que voy? Una vez que le da share screen, le selecciona ¿Selecciono? la primera opción y acepta. ¿La primera opción? Ah, ya vi, es que tenía la pantalla muy completa. Ya lo estoy viendo. Ajá. Sí. Y ahora, aquí está. Y los que por favor quieran ver esto completo, borra mi nombre de tu cuaderno, como dice la canción. ¿Sí? Todavía no más vemos bien la la pantalla. Ajá, ¿qué tengo que hacer? Share. Es que, bueno, share, no sé. Se me trancó el... Oye, después que habíamos practicado esto también y ahora quedó mal ante la gente. ¿Ah? ¿Aquí? Ya la van a ayudar. Espera. Ajá, ya. No, ¿lo puedes ver? Ajá, ¿Lo puedes ver? No. Ya. Todavía no. Ya arrancamos. Esta es la presentación. ¿No están viéndola? No, todavía no. No, todavía no. ¿No? Que tengo que darle aquí. ¿Qué pasó? ¿Aquí? Pero yo le había dado aquí. ¿Qué le di? Aquí está. Es que se me había desaparecido. ¿Y aquí? Share. No le di share. Y ahora, play. Ok, ahora sí. Perdonen. Esperemos que no vuelva a ocurrir. Y esto se suponía que era mientras ustedes iban llegando, se iban sentando,
veían esta presentación del programa, porque la sesión de hoy es leer, de hecho, el programa con ustedes. El programa se llama En la retaguardia de las vanguardias, y por eso escogí esta imagen, este cuadro de Malevich, una verdadera vanguardia, una verdadera retaguardia. Entonces, ahora vamos a ir situándonos en la letra del programa que les llegó a ustedes. Y estas imágenes creo que acompañan el vocerío, el alboroto de imágenes con las que yo quisiera que rodeáramos lo que vamos a conversar. Y las imágenes nos ayudan más a veces que demasiadas palabras, y yo abuso de demasiadas. La pregunta que está por debajo de eso de retaguardia es ¿dónde y cuándo sucede el arte? Y sucede en cualquier parte, en cualquier momento donde aparezca el arte. Pero eso sí, a nosotros nos interesa dónde y cuándo aparece el arte en el artista, en la crítica y en el público. Después que yo vi esto, ya yo empecé a corregir el programa. Ya hace 2 noches yo quería cambiar eso de el artista por un artista, un crítico y un público sobre todo. En la letra del programa que ustedes tienen ya aparece el artículo indeterminado, pero el público aparece con él y no. Estamos hablando también de un público, el público de un mundo de arte, no el público eso en general. El público es mucha gente, no las redes sociales, no, por favor, no es eso. Estamos hablando de un público, que es el público que va a museos cuando viaja. Ustedes saben que se inscriben en cursos como estos, esto sin necesidad de ser pintor ni crítico. Entonces, en ese momento es que aparece el tema que nos interesa a lo largo de estas sesiones. Art Happens. Y allí es donde lo estamos retomando nosotros. Esto, Anabel sabe cómo lo retomamos durante cierto tiempo. Bueno, ahora regresamos a la sesión. Me escapé, pero no me escapé. ¿Sí? Ajá. Ahora sí. Ajá. Bien, poco a poco, algún día aprenderé. Y vamos a hablar del programa. Espero que no se les haga muy fastidiosa esta sesión, porque quiero precisar bien lo del programa. Aunque el programa tiene una cosa que llaman descripción y objetivo y bibliografía, todos sabemos que los programas se hacen así, pero yo no separo mucho objetivo de intención, de motivación, de temas, en que se va a dar las sesiones. Yo quiero más bien detenerme, antes de comenzar, en las palabras que finalmente escribí y le llegaron a ustedes, tratando de ajustarme lo más posible a lo que quería hacer. Y creo que entonces, ahora sí, ritmo esicástico, podemos empezar. Una cosa es el programa y otra cosa es lo que sucede. La aventura comienza cuando el programa se queda en eso, en programa. Pero si hablamos de él, resulta entonces que el programa es parte de la aventura. Entonces, vayamos con que en la primera sesión el programa es lo que está sucediendo alrededor de lo que nos interesa. Trataré de justificarles y cómo fue, sobre todo contarles cómo fue que sucedió que quedara así, que apareciera así. Lo primero que dice el programa es que el programa quiere estimular una reflexión. La palabra reflexión es una palabra muy cargada. Vamos a hacerla liviana. Pero cuando digo reflexión, lo que quiero decirles es que yo no quiero cargarlos de información. Me interesa más la manera como cualquier cosa
las pocas cosas que lleguemos a decir caigan en ustedes. Y desde allí, ustedes comiencen a reflexionarlas después que yo me vaya de aquí. Eso es mucho más importante que la performance del curso. Mucho más importante. Esa retaguardia o ese contragolpe o ese culatazo de lo que uno escucha. Entonces, ¿cómo las obras de arte entran a formar parte de la vida? Esa es la otra parte. ¿Cómo una obra de arte entra a formar parte de la vida? ¿Qué queremos decir con eso? Ese propósito nos obliga entonces a indagar en la propia vida de cada uno de ustedes. Pero atención, ¿cómo hacemos para que esa indagación, no se nos vuelva ese relato tan personal en que el yo de cada uno de nosotros le robe protagonismo al arte, a lo que está sucediendo, a lo que nos interesa acercarnos? Cuando es él, el arte, lo que aparece, cuando es él lo que me desocupa a mí, eso es lo que me interesa. Eso es lo que quiero tratar de ceñir. ¿Qué sucede cuando quedo por ahí medio atontada, medio tarumba, como dice un amigo nuestro? En shock, diría Walter Benjamin. De allí vienen entonces una serie de advertencias que hago en colaterales, en la letra del programa, porque paralelo a eso me curo en salud y digo en una esquinita o a reglón seguido que el curso no aspira a ser histórico. Lo dice, vamos, lo tengo aquí a mano, dice el enfoque no será histórico, pero trazará un contorno de tiempo. Entonces, el curso no vamos a comenzar por los bisontes y los ciervos de la cueva de Lascaux, ni el Partenón, pero habrá un contorno de tiempo, porque el contorno de tiempo es lo que nos da cierta objetividad ante esa fluidez que somos cada uno de nosotros cuando empezamos a hablar de lo que me pasó. Entonces, el contorno de tiempo es necesario, cierta objetividad de hechos situados en algún lugar. Entonces, hay una palabrita que parece casi como un insecto, pero que se utiliza mucho para esto, muy pedante, cronotopos. Entonces, yo les puse, no voy a poder cumplir con eso porque el tiempo le tiene un miedo 100 pies a los relojes, dijo Vallejo. Entonces, yo les puse aquí, para la sesión de hoy, 3 cronotopos. Caracas en 1958, Nueva York en 1963 y París en 2016. Y en el fondo, lo que estaba era tratando de ubicarme y situarme para ponerme yo a situarme en la manera como el arte vino a mi encuentro en esos momentos. Pero indudablemente que no lograré pasar con suerte el primero, si es que paso. Entonces, pero habrá un contorno de tiempo, irá saliendo. Digo también, y también me curo en salud con eso, que no parto para este curso de definiciones del arte, ni teorías, ni filosofías del arte. Pero, con el pero es que me curo en salud siempre. Digo, no evitaré poner en juego emociones y juicios de valor. Es decir, la subjetividad tiene su lugar. Habrá un contorno de tiempo y habrá una subjetividad más o menos amarrada, pero habrá en forma de juicios de valor y de emociones. La emoción no tiene por qué ser siempre personal. Ya leeremos algo de Eliot, donde habla justamente de la impersonalidad del artista.
y los juicios de valor, la misma cosa. Para eso vamos a leer algunas cosas de Clement Greenberg, que de eso sabía bastante. Esto de tener el valor, de tener juicio de valor. Bien, entonces, eso es más o menos lo que señalamos como tema fundamental. Ahora, sigo leyendo el programa y vamos a estar corriendo juntos este mismo peligro. Yo lo que les pido es que ustedes traten de ir acompañando estos cursos con una reflexión personal sobre cada una de estas cosas. Ahora, como ya han visto el problema del tiempo, que es realmente una cuchilla en esto del Zoom, si encima de eso yo tengo que cortar un cuarto de hora antes para que haya preguntas e intervenciones y el grupo pasa de 8 personas, realmente nos caemos a mentiras si decimos que vamos a participar y que esto es participativo y que vamos a conversar. Yo quisiera que esto tuviera un tono conversacional, Pero yo veo esto todos los días en la escuela de letras, con cursos de apenas 15 personas, 12 personas. En lo que más de 6 venezolanos se reúnen en una mesa, es imposible conversar. Y por lo general lo que hay son exposiciones, preguntas que no son preguntas. Entonces, diálogos. Yo lo que les propongo es lo que yo le digo a mis alumnos en la escuela de letras. Vamos a aprovechar la parte buena de la internet cuando hay señal. Ustedes, si reflexionan y tienen la posibilidad de participar así y mandan, yo he visto que mandan mensajitos y Cecilia es una maravilla en eso. Entonces, ustedes pueden, sobre la marcha o después, porque hay muchas personas que quizás van a ver esto después, me escriben. Yo quiero ser el coronel que sí tiene quien le escriba. Se lo reclamo todos los días a los alumnos de la escuela y cada vez tengo menos. Cada vez soy más el de García Márquez, que no me gusta. Entonces yo espero que con ustedes haya esa posibilidad, porque lo que sí les prometo es que lo que no van a poder hablar en estas primeras sesiones, en la última, yo quería que la última sesión tuviera un espacio para realmente comentar y, si es posible, conversar algunas cosas. Pero allí sí, dirigiéndolo yo, porque no se convierte en un diálogo. Yo he ido recibiendo papeles y digo, mira, aquí está Rafa, dijiste tal cosa allí, ¿tú piensas esto verdad o no? Como hago yo en las clases con los alumnos. Mira, por aquí recibo un papelito de Virginia y Virginia, miren lo que dice, tal y tal. Ese momento, yo creo que es realmente el momento en que la clase se convierte en algo más cálido y casi siempre, lástima que no tenemos el pasillo, es donde esas cosas terminan de conversarse. De resto, es realmente una mentira y es mantener una especie de protagonismo recortadito que no sirve de nada. Yo me quedo con las ganas de decir cosas que no pude decir y 2 o 3 de ustedes se quedaron que no pudieron decir nada porque otro habló demasiado. Y yo conozco unos que fueron quizás las personas que yo más recuerdo todo que dijeron o lo que pensaron durante mis cursos y nunca hablaron. Pero cuando escribían y cuando empezaron a hablar y a dar clases, sabemos de quién estamos hablando. Entonces, por esa razón, este curso va a tener esa modalidad. Voy a agarrar hasta la última gota de tiempo en las primeras sesiones y como definitivamente los cronotopos no van a caber en esta sesión, el cronotopo yo no me decido a abandonarlos. Entonces, el cronotopo se traslada, el de Nueva York, para la tercera sesión, cuando entremos en las rupturas. Y el de las rupturas, el tercero. A ver. El de las fracturas, para el cuarto. Nos queda el cronotopo de Nueva York para la cuarta sesión y el cronotopo de París 2016 para la última sesión. Entonces, hoy apenas haremos un abreboca con el primer cronotopo
sobre el que pensaba ampliar. Déjenme unos minutos más. Hoy ya estoy corriendo. Ya esto es una carrera contra el tiempo. Recordemos que en este programa hay una troika, que yo quisiera mantenerla como troika todo el tiempo. 3 caballos. Un artista, un crítico y un público. Lo que hablemos, simultáneamente ver cómo eso corre, afecta, responde y se ve en un artista, en un crítico y en un público. Pero de esos 3 caballos, este cochero tiene y siente que le va a poner la mayor energía al del medio, al crítico. Porque siento que es allí donde está el nervio fundamental de lo que podemos hacer en un curso, porque ya un curso es parte de este caballo. Entonces, es una manera de mirarnos y de mirar lo que estamos haciendo constantemente. Entonces, me interesa mucho eso y porque, entre otras cosas, este curso, al reflexionar sobre cómo ocurre el arte, es un curso sobre las mediaciones en general, sobre la necesidad que tenemos en la vida de intermediarios, cómo nos vinculamos. El mundo se hace mundo y el mundo es mundo porque está cohesionado y porque tiene vínculos. Y estamos viviendo un momento en que todo conspira contra la idea de que haya intermediaciones y mediaciones. Se nos quiere hacer ver que todo sería mejor y funcionaría mejor si es directo, sin mediación alguna. Y ya ven ustedes, esto que se supone que debe ser tan inmediato, la absoluta invalidez y dependencia que tenemos de otros, ¿no? Entonces, el arte es el mediador por excelencia. Cuando se caen todas las señales y nos quedamos sin otros intermediarios, es donde aparece la posibilidad de otra mediación. De eso también vamos a hablar un poco más adelante, porque hoy no hay tiempo. Quiero apuntar solamente el camino hacia eso. Imagínense entonces, vamos a imaginar que ¿sí? ¿Ah, no? Ajá. Piensen que el artista, el crítico y el público, esos 3 caballos, están caminando, andando por un camino que hemos llamado un mundo de arte. Y en ese camino, el arte se presenta. Puede no presentarse. Pero está lleno de obras de arte. Pero puede o no presentarse. Puede estar lleno de obras de arte que no dan un solo aletazo de arte. Y puede estar lleno de caballos. Y a ninguno de ellos se le presenta, le da un solo traspié el arte. Los deja pasar. Bueno, esa imagen es una imagen que vamos a ir sosteniendo porque me interesa el camino. Me interesa ese camino, el mundo de arte. Y ver que es un mundo de encuentros, de tropiezos, de traspiés, de pasos en falso. Es un mundo donde el arte sucede en todas esas formas. Hemos enumerado algunas en el programa. Sucede en un museo, en una galería, pero puede no suceder. Podemos ir a 7 museos y que no suceda nada. Podemos entrar a un café por azar y que allí, en una mesa, suceda. Podemos asistir a una polémica, seguirla y sentir que allí no pasó nada y todo lo contrario, en otras veces sí. Entonces me interesan todas esas mediaciones en las que transcurre la vida
del mundo de arte. Talleres, escuelas, los talleres de los pintores, las escuelas donde se estudia, bueno, digo pintores, pero también escultores, y algo más, ciudades, porque la arquitectura sucede en la ciudad. Pero también lugares más íntimos. Y por último, esas habitaciones en las que, sin previo aviso, podemos mantener un diálogo silencioso con el arte, aún sin que éste esté presente en forma de una obra de arte. Entonces, son esas mediaciones las que me interesa ver, esa relación con el arte. Había pensado el primer cronotopo introducirlo con una fantasía. Imagínense ustedes, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? Nosotros estamos haciendo tiempo. Todos ustedes con estos cursos están haciendo tiempo, yo también. Hacer tiempo. Pero hacer tiempo no quiere decir matar el tiempo. Esto, esperemos que no lo estén perdiendo. Sin embargo, perdiendo el tiempo, podrían intentar recobrarlo. Entonces, hacer tiempo quiere decir que andamos por allí indagando las cosas. Me gusta el tono común de la palabra. Estoy haciendo tiempo. Haciendo tiempo quiere decir que andamos por allí divagando, vagabundeando alrededor de un hecho, el arte, que no se deja. El arte no se deja. Las obras de arte no están ahí, las puedes medir, las puedes criticar, las puedes colocar dentro de una determinada filosofía y estudiarlas de manera, no sé, empírica o técnica, o puedes estudiarla de manera psicoanalítica, puedes hacer con ellas muchos enfoques. La obra de arte está allí, disponible, ¿no? Pero el arte es el que estamos hablando, ese art happens, ese no se deja manipular. Tú no puedes botar mira, ven acá. Yo estoy disponible. Yo no puedo ponerme en off y decir ahora, ven a mí. No. Eso será yo no sé si en Katmandú hay por allí esos gurús que te dicen, crucen las piernas y digan, Dum. Ese no estamos hablando de eso. Estamos hablando realmente de cuando hay un aletazo que, como dice Rilke en esa carta, yo le hubiera pasado desapercibido quizás esos cuadros, verlos como vemos tantos cuadros en un museo, lo vemos con un interés relativo, nos hace curiosidad, me gustaron estos colores, qué interesante este tema, me han hablado mucho de este pintor, yo leí su biografía y déjame ver, y bueno, y pasamos el rato, y de repente, bueno, sin previo aviso, nos quedamos pegados, o algo nos ala, y no le paramos mucho, podemos seguir caminando, pero de pronto algo queda. Y eso se va moviendo y se va moviendo. Y eso va abriendo como una pequeña zanja y nos va alando. Y ese camino del arte nos va haciendo un lugar. De eso es que yo quiero que hablemos un poquito. Poco a poco, intentando cercar eso que no se deja cercar. Porque cuando empezamos a preguntar, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo fue? Hay que decir como el bolero. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue, pero de ti, ahí está. Eso fue lo que pasó. Entonces, vamos a intentar ir juntando los pedazos de los estragos que el arte ha ido dejando en esos momentos en que da la impresión que sucedió. Y claro, ahí sí es donde necesitamos el contorno de tiempo y hablar de los pintores, y así como Gaby habló de Rilke y habló de Cézanne, yo quiero hablar de Delacroix y de Baudelaire en la próxima sesión, y hoy vamos también a introducir eso con unas cuantas imágenes, ¿no? Vamos a acercarnos a personas que un día vieron por primera vez el arte de otra manera. Pero eso no es tampoco tan extraordinario, y por eso hablé de reflexión. Cada uno de nosotros puede intentar, que es lo que yo quería hacer conmigo, es una reflexión personal. Hay personas que un día vieron por primera vez el mar, ¿verdad? Eso
Allá sí, incluso lo recuerdan y hasta le ponen fechas. Yo tenía un amigo que me contó la primera vez que vio el mar. Decía, oye, qué maravilla debe ser eso. Yo no tuve, eso no fue mi caso. Yo crecí, yo sabía que Macuto estaba allí desde que empecé a tener uso de razón. Y lo mismo me pasó con el arte. Yo no puedo saber de qué día tuve mi primer encuentro incluso con una obra de arte porque crecí conviviendo con eso. Nací metida en el camino del arte, viendo obras de arte por todos lados y escuchando, sobre todo escuchando eso del caballo de la crítica, escuchando hablar de ella y peleando sobre ella, ¿no? Y a la vez incluso garabateando papelitos, un aguache, un dibujo, aprende a dibujar, la perspectiva, la cosa, un aguache, una transparencia, una veladura, el óleo se adelgaza así, mueve una capa, espera que seca, todas esas cosas, un esmalte, una arcilla, todo eso. Y aún así, yo les digo que por más familiaridad que haya, hay un día en que uno siente que es cuando en verdad algo pasó. Y ahí sí es verdad que uno casi que, si llevara diario, lo anoto, ¿no? Cuando se le va quedando a uno una relación especial, comienza, vamos a llamarlo así, una relación especial que empieza a darse a través de una obra o de un pintor. Es decir, y que no es cuestión entonces, por lo tanto, de que eso haya sido un cuadro especialmente importante. Puede ser que te hayan llevado a ver la Mona Lisa. Y yo quiero que me digan de verdad si todavía existen personas como aquellas que de verdad veían la primera vez la Mona Lisa y les daba algo, ¿no? Yo creo que a Francisco I no, y en el caso mío tampoco. Y eso que yo lo vi con poca gente. Cuando yo me tocó verlo por primera vez, si había 3 o 4 personas alrededor, era mucho. Imagínense ustedes ahora. Y ahora se ve hasta por teléfono. Ahora se la ve por teléfono. Entonces, realmente, vamos a no exagerar en eso del aletazo que nos da el arte cuando se trata del arte plástico y de la pintura. Yo no puedo decirle que son cosas que de pronto te cambian la vida, ¿no? Se la cambian a Rilke, porque cuando Rilke está hablando de eso y ve a Cézanne, ya era Rilke, ya tenía escrito no sé qué, y bueno, eso ya entraba en un cauce y ese aletazo ya entró allí. Pero por eso puse esa foto tan hermosa de Doisneau, de la barrendera del Museo Hermitage frente a ese cuadro, viendo aquello. Allí también está pasando algo, y algo extraordinario. Cézanne no pintaba para que lo viera Rilke. Si le hubieran dicho eso, quizás se hubiera puesto hasta furibundo, ¿no? No, no es eso. Y la manera como el arte, las artes plásticas en especial, digamos, dan esos aletazos, yo creo que es distinto el momento en que eso aparece en la vida de cada quien. ¿En qué momento de tu vida ocurrió eso? Como dijo Rilke, el momento en que le ocurrió ese encuentro con Cézanne, fue el momento. Y quizás por esa razón fue Cézanne. Quizás en otro momento no hubiera sido Cézanne. Entonces, eso ocurre. A mí no me ocurrió, yo no le voy a decir que yo cambié mi vida el día que yo vi un Rosco, pero yo recuerdo la primera vez que yo vi un Rosco, sí, sin duda. Y la primera vez que Miguel Arroyo me llevó a acercarme a ver algo en un Cézanne, a partir de ese momento yo vi otro Cézanne. Yo le había pasado al lado varias veces y no lo veía. Uno de los muchachos el muchacho del chaleco rojo. Pero solamente cuando el mediador, el crítico, me hizo, mira, ven acá, mira esto, y sacó una lupita que él tenía ahí. Ahí había algo impresionante. Y eso me permite ir en procesión cada vez que podía al Körtel a ver esos 4 Cézanne que estaban al lado de Ostava. Entonces, no debemos exagerar nunca, debemos ser, creo yo, sumamente honestos con ese asunto de la influencia, el impacto, lo que nos provoca. Mientras más sencillos y honestos seamos con eso, yo creo que mejor. A mí no me cambió la vida ningún cuadro que yo haya visto, no.
A mí me cambió la vida de leer a Dostoyevsky, eso sí, sin duda, ¿no? Leer a Las Flores del Mal, pero un cuadro no. Pero sí es verdad que la emoción que de pronto, sin previo aviso, me produjo un Van Gogh es inexplicable. Porque yo les voy a decir, yo no tendría un Van Gogh en mi casa, pero yo no estaba preparada para eso, no sé por qué razón. Art happens. Y ahí es donde empieza una verdadera aventura para uno, cuando eso pasa, que hay allí. Y hay muchas maneras de acercarse a ese batacazo. Muchas maneras. No debemos no hay que pretender que ahí tenemos que salir a una biblioteca a leernos, yo no sé, la estética de Hegel o la de Kant o el último libro de semiótica sobre imágenes. No. Las cuestiones creo que debemos hacerlas muy dentro del mundo en el que nos movemos, porque el arte se acerca al mundo de cada quien. Entonces, yo quería que acompañáramos con esto nos estamos despidiendo porque creo que ya debemos estar muy mal de tiempo. Entonces, yo quería pasarles y más adelante podremos conversar sobre eso. Estos 3 momentos que yo les puse coinciden con 3 momentos también del arte sucediendo. Caracas en 1958 es el momento de un gran alboroto y alborozo en general en este país. Y es el momento en que voy nuevamente a hacer un vínculo con el curso de Gabriela y con el Cézanne, que es aquí. Le doy a share, aprendí. Y me voy ahora a otro. No te quiero a ti, te quiero a ti. Primer cronotopo. Aquí vamos. Y entonces, vámonos. Aquí. Si pueden borrarme a mí es mucho mejor porque van a ver las imágenes. Y entonces, empiezo a darle, ¿verdad? Las imágenes. Ahí está. Aquí llegó esta señora, Madame Cézanne, año 59. Y ella llegó, y por eso quise que el primer cronotopo fuera así, es un humilde homenaje a la Sala Mendoza. Ella llegó a una exposición de una World Hall Gallery se llamaba. Era una exposición muy buena de arte europeo que había aquí en la Sala Mendoza y estaba este retrato de óleo de Madame Cézanne en un sillón rojo. Y recuerdo, estamos en el año 69, octubre. Miguel Arroyo acababa de encargarse del Museo de Bellas Artes, del que va a ser director por 16 años. Este año es el centenario de Miguel y todo lo que yo pueda haber dicho, hecho sobre arte, por supuesto que nace del taller de mi mamá y nace de los vínculos que había desde siempre en mi familia con el mundo de arte, pero en especial yo se lo debo a Miguel Arroyo. Y es en esta sala donde recuerdo bien cuando vinimos con él a ver a Madame Cézanne, después del gran alboroto que se armó en mi casa un mediodía. Llevaba pocos días la exposición de inaugurada y llegó Madame y se presentaron a la hora de almuerzo sin previo aviso. La Joaca Rodríguez, Joaquita lo llamaban, con Alejandro Otero y Marcos Castillo, y hablar con mi mamá. Se sentaron a la mesa, como era normal. Mira, nena, ella puede quedarse aquí. ¿Cómo? Sí, ella. Ella ya sabían que estaban hablando de Madame Cézanne. Sí, ya averiguamos. Son algo así, creo que era algo así como $200,000. Esto está en venta. Pero el problema es que los escuálidos fondos que tenía la Junta de Conservación del Museo para comprar obras de arte no llegaba ni remotamente a eso.
Pero enseguida empezaron a elaborar un plan para ver cómo hacían para que Madame Cézanne se quedara en Venezuela. Y se inició la campaña por Madame Cézanne. Eso fue en el año 59. Yo nací en el 45. Y yo recuerdo eso como de las aventuras más, más excitantes y los días más, que eran días que no eran días en que uno no sabía si estaba comiendo, durmiendo, porque todo giraba alrededor de Madame Cézanne. Había que comprar todos los periódicos, había que llamar por teléfono, yo tenía que acompañar a un sitio, yo tenía que escribir unos sobres. Bueno, eso era, si ese era yo, imagínense, una pioja, ¿eh? ¿Cómo estarían los pintores en ese momento? Mi mamá y Alejandro Otero fueron los que un poco iniciaron ese movimiento al que enseguida se empezó a sumar. Prácticamente yo diría todos los pintores de este país, pero no solo los pintores, los escultores y los arquitectos y los músicos, y la gente normal, la gente común, la gente que iba al museo, la gente que quiere el arte, profesores, maestros de escuela, directores de periódicos, periodistas y coleccionistas, por supuesto. Lo primero fue una gran vaca, los coleccionistas todos, generosamente, cada uno dio un aporte. Y la subasta. Una subasta que fue extraordinaria. Yo la recuerdo además, sobre todo, porque además mi papá fue uno de los que martillaba. Se iban turnando los martilladores de la subasta. Manuel Villanueva era otro, López Méndez creo que también. Todos los pintores llevaron varios cuadros, pero además coleccionistas donaron piezas de sus colecciones y de las cosas más hermosas. Llegaban personas que no eran grandes coleccionistas, pero tenían un pequeño dibujito o una carta firmada por no sé quién y la llevaban para subastarla. Lo mejor del cuento es que la subasta no alcanzó. Madame Cézanne se fue de Venezuela, no se pudo comprar. Se negó que el ministerio diera la suma porque hubo una campaña en contra, por supuesto, que cómo se iba a gastar tanto en un cuadro, ¿no? En un país donde sabemos que eso es parte de aquello con lo que debe luchar y vivir el arte, y más en un país como el nuestro. Pero lo cierto, yo lo que quiero decirles es que está bien, Cézanne, lástima que no se quedó, pero qué bueno que se hizo la subasta. Y el que no se haya logrado que ella se quedara, no tumbó, no acabó, no borró lo que como hecho de arte significó esa campaña. Lo que movilizó en las personas la relación con el arte a través de esa campaña que no se logró. Hoy que estamos tan acostumbrados a que todo tiene que ser ganar, ganar, que todo tiene que estar garantizado, que queremos que realmente ese fracaso fue de las cosas más grandes que nos han pasado a muchos, que recordamos esos días como días felices, días de una gran felicidad en que la cultura es decir mucho, pero las artes en este país ganaron una batalla. Ganaron una verdadera batalla, porque expandieron, vamos a decir así, un gusto y una pasión por el arte que antes de ese movimiento no había. Y hay veces que eso que llamamos un movimiento consiste en eso, no en ganar, sino en vivirlo. Y el arte tiene mucho de eso. No es quedarme con el cuadro, no es ver 7 museos, venir en festivales de teatro, ya yo vi 30 piezas, mira, no. Hice cola durante 2 horas para ver esta pieza o 5 y no logré entrar, pero la escuché desde afuera o me quedé con las ganas. Antes puse esto porque antes de esa Madame Cézanne sí había habido aquí un vínculo con esa pintura, ya había empezado, había un clima, se estaba dando a través de esos mediadores que llamamos las exposiciones, los museos, las galerías, se estaba haciendo un clima, un camino para un mundo de arte. El museo, de manera muy humilde, había presentado esa pequeña exposición, que creo que fue Gaston Dil el que la trajo, de Manet a nuestros días. Yo no la vi porque era muy niñita,
Pero de esas exposiciones van a salir cosas como esta. Es de ver aquella pintura, es del contacto con esa pintura aún antes de irse a París y después, por supuesto, de su primer viaje a París, que Alejandro Otero comienza a despojar y a despojar, por ejemplo, su pintura y a pintar las primeras cafeteras. Pero de esas cafeteras aparecieron después los colorritmos. Y los colorritmos van a seguir teniendo una historia y van a venir los grandes collages, un momento en que hace collage con papel periódico. Todo eso tuvo un origen hacia antes en el movimiento de los disidentes en París. Y ahí están, primer movimiento que se hace. Disidentes, no sabemos todavía muy bien de qué eran disidentes, porque en el fondo todos querían mucho a López Méndez, a Cabré, a todos los que hacían pintura figurativa. Olvídense de que no eran esas peleas como las que hemos visto a veces en caricaturas, de las que ocurrían en París o cuando Courbet hacía sus grandes exposiciones. Pero era simplemente un decirle no a cierto tipo de pintura y sobre todo atreverse a hacer pintura abstracta, geométrica. Alejandro Otero regresa, campeón de la pintura abstracta geométrica, y cuando llega al taller de mi mamá para aprender a hacer grabado, lo primero que hace con su primera plancha, y esta es la primera plancha, es un autorretrato suyo como Rembrandt. Bueno, dentro de ese movimiento de vanguardia y de retaguardia del arte, aparece ese milagro, esa catedral moderna que es para nosotros la ciudad universitaria. Está el mural de Leger. Yo me hubiera gustado, pero no hay tiempo para eso, hacerle casi una especie de elegía, es la palabra, a la ciudad universitaria y a lo que es la arquitectura, como un estímulo perceptivo puede cambiar las cosas de cómo vemos el lugar donde estamos. Y la universidad es un sitio donde estudiamos. Voy a pasarles estas imágenes porque creo que ya no nos queda tiempo, ¿verdad? Entonces las voy a pasar y retomamos el hilo la próxima vez. Miguel Arroyo, director del museo, antes era el que dirigía los talleres de cerámica y en la Facultad de Arquitectura. Esto que ven allí es uno de los murales que hizo Miguel Arroyo para la Facultad de Arquitectura. Miguel se dedicó sobre todo al Museo de Bellas Artes y hizo muy pocas obras. Y por eso quiero que veamos los murales, porque en arquitectura es donde están las pocas cosas que nos quedan de Miguel. Y la maravilla, la belleza de la sencillez de un arte que no pretende ir más allá del lugar en que debe estar. Y esa es la suerte que tenemos los que estudiamos allí. Hablaré de esto después porque de verdad no quiero darle Mateo. Prefiero silenciarme y que vean estas imágenes, despedirme de ustedes. Les estoy debiendo un poema de Eliot con el que quería terminar el curso de hoy y será con el que empezaré la semana que viene, si todavía tienen el valor de venir, porque yo creo que esto estuvo muy desordenado. Ahora, fíjense, todos decimos, claro, el aula magna, el centro del altar de la catedral. Aquí tienen a Calder con Carlos Raúl, con la ciudad de Calder en el Museo de Bellas Artes. Pero vamos a ver a Carlos Raúl en su plenitud, viendo estas fotos de la ciudad universitaria. ¿Sí? ¿Tenemos un poquito más de tiempo? Ah, bueno, entonces vamos a ver la foto, pero sí voy a leerles el poema de Eliot, porque es importante. Ahora mírenme esto. Es que realmente
hay algo que tenemos que empezar a pensar con la arquitectura y la relación entre la arquitectura y la ciudad. La manera como, digamos, el aire, la luz, la materia, las formas puras, toda esa disponibilidad de la forma que nos da la arquitectura para habitarla, habitar la obra, es algo extraordinario. En la ciudad universitaria vemos que no hay nada superfluo, o no había nada superfluo. Después vino la burocracia y el irrespeto, pero no había nada superfluo, no había nada añadido. Tuvimos la suerte de que la hiciera un artista y no se metieran allí las decisiones burocráticas a contrariar la selección de obras y la manera como pensó la ciudad universitaria, Carlos Raúl Villanueva. Un artista y un arquitecto. Esta fotografía, que yo quiero mucho, la tomó una estudiante de letras, Beatriz González, muy reciente. Esta es una fotografía de hace apenas creo que 3 años. Esto. Bien. Entonces, ahora, el poema de Eliot que quiero leerles y que vamos a dejarlo como un epígrafe para ese hacer tiempo con el que vamos a comenzar la próxima clase. ¿Cómo es que es la cosa? Aquí, aquí le doy. Doy, no sé a qué darle. Hice una cosa. Ah, aquí está, apareció. Apareció. Ah, es que estaba. Perdón. Me disculpan, estoy completamente mareada. Ahora no. Ajá, aquí estamos. El tiempo presente y el tiempo pasado, ¿acaso estén presentes en el tiempo futuro? ¿Por qué te me vas? Lo que pudo haber sido es una abstracción que sigue siendo perpetua posibilidad, solo en un mundo de especulaciones. Lo que pudo haber sido y lo que ha sido tienden a un solo fin, presente siempre. Esto es apenas el comienzo de uno de los cuartetos de Eliot, su última obra importante. Después de Tierra Baldía hay que leer los cuartetos de Eliot. Y en este cuarteto, el primero, escrito en el año 36, abre con conjeturas sobre el tiempo. Pero fíjense que lo que me interesa, porque no nos podemos, esto no es un curso sobre Eliot, no digo lamentablemente, pero me gustaría hacerlo, es pasado y futuro siempre están contenidos en el presente. Esto me interesa para este asunto de la retaguardia y la vanguardia. Es decir, es un largo epígrafe que quiero ponerle al curso y que me va a conducir a un ensayo de Eliot que está en la bibliografía, La tradición y el talento individual, escrito casi junto con Tierra Baldía, el ensayo. Aquí Eliot entra a un tema que sí nos interesa directamente para el curso. El sentido histórico no es pasado, sino presencia, presente, sentido histórico. Se hace tiempo presente. Es una coincidencia de lo intemporal en lo temporal que siempre es presente. Y
esa coincidencia, dice Eliot, esto que hace tiempo, esa coincidencia de pasado, futuro, en presente siempre, es para él lo que hace tradicional a un artista o al arte. La tradición no es una cosa que está allá atrás, sino es algo que no tiene más remedio que vivirse en presente. Hay una palabra en inglés muy difícil de traducir en español, o sobre todo muy larga, awareness, que en español lo más cercano que hay es un darse cuenta. Si se traduce como conciencia, no sirve, porque hay muchas formas de conciencia. En cambio, awareness es un tipo de conciencia que solo sucede en esa conjunción presente. Y fíjense que tiene que ver esta awareness con el art happens. El momento en que aparece el arte, pero de un darse cuenta, de que la conciencia se da cuenta de que algo está sucediendo, aunque no sepa cómo fue, qué es, de qué se trata, para dónde va, no forma parte de nada, pero hay conciencia. Si no hay conciencia, si lo que hay es que, ay, que estoy temblando de emoción, bueno, esto es distinto, estás viendo una película de suspenso, no sé, esto es otra cosa. La conciencia acompaña la aparición de la obra. La emoción que provoca el arte, esto golpea y el aletazo va a la conciencia, no al corazón. No es una cosa, ay, qué emoción me da, y el sentimiento no. Y por esa razón, no podemos estar haciendo una especie de cruzada contra la intelectualización del arte. Bueno, no, yo creo que intelectualizarlo sin duda no nos ayuda a comprender esto que estamos hablando, pero tampoco es que va a ser temblando de emoción y no leyendo, por ejemplo, un ensayo sobre un autor que nos interese, que vamos a volvernos más sensibles al arte. Es decir, en absoluto, el leer sobre arte y el ver mucha pintura o el estudiar o leer las cartas de Rilke, los ensayos, los buenos libros que se han escrito sobre Cézanne no nos va a malgastar, vamos a decir así, la sensibilidad. Ahora, sí es muy difícil, eso que llamamos poner en off, apagar lo que sabemos, la maquinita de pensar y de teorizar para comprender el arte y acercarnos al arte. Entonces, por esa razón, nos vamos a despedir con esta imagen de este epígrafe de Eliot, y me disculpan de verdad el desorden temporal, pero les aseguro que se debe a eso, que al tiempo le tiene un miedo 100 pies a los relojes. Y fíjense, yo ando sin reloj. Nos vemos, ojalá les hayan quedado ganas de volver, y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Muchísimas gracias, profe. Por aquí ya están diciendo que la clase queda corta, que están fascinados. Yo creo que quedamos muy, muy sedientos, de hecho. ¿Qué? Excelente clase, se hizo corta, maravillosa, ¿Sí? maravillosa. Bellísima clase, encantada. Tengo que ir. Sí, corta, maravillosa. Me fui de aquí. Ajá. ¿Ahora? Ajá. ¿Puedes leer lo que te están escribiendo? Entonces, ¿qué hago para verlo aquí donde dice chat? Sí, ¿lo ves? Ajá. Muchas gracias. Ay, Epson, mira, estaba Epson. Marcos Jiménez. ¿Cómo está, profe? Un beso grande. Hola, profe. Jesús, sí, pero no sé qué hice con la cámara. ¿Cómo está?
veo, pero hola, Susi. Mariana, anda por ahí, Mariana. Ah, tantos años sin verla. Ana Isabel. Hola, Bueno. Susi. Hola, Susi. Hola, Ahora sí. hola, hola. Qué gusto de nuevo, después de tanto tiempo. Sí, te estoy viendo, Susi, sí. Ah, pero qué maravilla. Diego, ¿ah? ¿Estás ahí? Te vi desde el principio. Ya, no me digas, esta noche hablamos. Esta noche hablamos. Cecilia. Ah, mira, ahí está. Elizabeth, ahí está Elizabeth. Epson, ¿cómo está Chile? Aquí estamos bien en Chile. Luego le cuento. Sí, conocí un sobrino tuyo. Ah, sí, claro, Félix. Claro, ¿Sí? ahí te lo dejo para que lo cuides. Bueno, bienvenido. Bienvenido sea. ¿Ah? Jessica. ¿Ah? Jessica. Ay, ya está igualita, qué maravilla. A ver. Y no Ah, qué, sus clases. qué Excelente. nostalgia, qué nostalgia de aquellos días. Qué bueno verte. No, y por ahí estaba Mireya. Sí, aquí ¿Ah? estoy, Maffer. ¿Dónde estás? Aquí. Está Pablo. También estaba, hasta hace un minuto. Sí, Tan bella, gracias. no la voy a ver ahora en la casa. Y Mariana se fue. Virginia. Virginia se fue. Ah. Jessica, ¿cómo estás? ¿Estás en Estados Unidos? Sí, me mudé de Oregon Sí. a Houston a finales del año pasado, sí. Estoy empezando a montar mi práctica privada, sí, sí. Sí. Bueno, no, nos veremos. Germán estaba presente, no puede ser. Carmencita. Mira, oye, pero esta es la mejor parte, la mejor parte del Zoom es esto. Es como una conversación telefónica. Denise, bueno, a Denise la he visto en lo de, a Denise y a Anabel ya las había visto. ¿Ah? Armando, síguela. Carpo, ¿ah? Fíjate, ¿ah? Mírame esto. Maravilla. Bueno, haremos curso. ¿Ah? Jessica, qué Mafe, bueno. muy agradecido.